A lo que voy es que en realidad hay una fluidez de las relaciones que tienen que ver con eso que le llamamos semillas y que solamente es momentáneo que de pronto las podemos tener como cosas, porque finalmente son un tramado de relaciones interminable que viene desde el fondo de los tiempos, desde lo más atávico de los tiempos y en cada vuelta que se siembran, en cada contacto que tienen con los humanos, en cada uno de esos contactos hay una transformación. Entonces las semillas encarnan la idea o la noción que nosotros tendríamos que aprender de esa idea, de esa noción, de que todo se transforma interminablemente, indefectiblemente, inescapablemente, todo el tiempo, pero que esa transformación es permanente. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio para pensar la vida en las ruinas del capitalismo, como dice la antropóloga y pensadora Anat Singh. Yo soy Mónica. Y yo soy Francisco. Y bueno, pues aquí estamos, Francisco, otra vez. Y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de las semillas, ¿no? De la importancia de las semillas en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestra cultura y también como identidad y de una lucha y un espacio de resistencia, ¿no? Como la defensa de las semillas se ha vuelto en los últimos años todo un estandarte de autonomía, de búsqueda de autonomía y de resistencia particularmente. Claro, es que es impresionante, ¿no? Al grado de que hemos llegado a financializar toda la vida en el planeta, que ahora hay más bien una batalla por las semillas, ¿no? Algo que parece inimaginable de la misma manera que ahora hay una batalla por el agua, ¿no? Una batalla por, digamos, ciertos soportes biológicos para la vida humana y no humana, ¿no? Y las semillas, pues, como me imagino algunos escuchas tendrán conocimiento de ello, pues hay una disputa mercadológica por controlar, ¿no? Esas semillitas de plantas comestibles, ¿no? Que sirven para lucrar, para alimentar, para contrabandear, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo se les ha puesto también una especie de propiedad, sin una especie, totalmente se les ha puesto una etiqueta de propiedad privada. Y además, bueno, todo esta atravesar las economías o atravesar las semillas por las economías es un asunto sumamente complicado, complejo, indignante, ¿por qué no decirlo con con esas palabras? Y en efecto, lo que dices, ¿no? Es impresionante, increíble que la vida contemporánea sea una defensa de lo fundamental, de lo que está en la Tierra, de lo que está en el planeta, ¿no? Cómo se ha convertido en mercancía, en un objeto. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy en nuestra conversación más adelante. Y bueno, pero vamos ahora a compartir nuestras lecturas. Francisco, ¿qué estás leyendo? Bien, Mónica, pues fíjate que yo traigo una lectura un poco, digamos que, pues no sé si decir como fácil, porque no me gusta esa palabra para una lectura, sino más bien digamos que una lectura agradable, ¿no? En ese sentido. Y el libro que escogí para este episodio no tiene que ver con semillas precisamente, pero sí tiene que ver con plantas, ¿no? Con flores, etcétera, etcétera. Pues el libro que quiero compartir, Mónica, creo que te va a gustar mucho, de hecho, empezando por el título. El libro se titula How I Became a Tree, cómo me convertí en un árbol. Hasta donde sé, no está traducido al español, desgraciadamente. La autora es Sumana Roy y ella es nacida en Siliguri, en Bengala Occidental, o sea que es una provincia de la India, ¿no? Y Sumana Roy
ella ha tenido, digamos que una carrera con un pie en la academia principalmente, ¿no? A eso se dedica, de eso vive, y otro en la literatura, ¿no? Ella es profesora de inglés y escritura creativa en la Universidad de Ashoka o Ashoka, discúlpeme, no hablo esa lengua, en Ariana, con H, Ariana, en el norte de la India. También es columnista de un periódico y la columna se llama, me gusta mucho el nombre, Triology o Arbología, que está dedicada, pues como el nombre lo dice, a las plantas y los árboles, ¿no? O sea, como que es su pasión de esta escritora, que es muy joven, por cierto, ¿eh? Bueno, y su obra, Mónica, se compone de poemas, es principalmente poeta, los cuales han sido traducidos extensamente en las revistas literarias más importantes del mundo anglófono, como Granta o Los Angeles Review of Books. Uno de sus libros de poemas me gusta mucho cómo se titula, de hecho. Se titula VIP, así como zona VIP, VIP, pero no de persona, sino de planta, o sea, así como Very Important Plant. Y también escribe cuentos y novelas, Sumana Roy. How I Became a Tree, o Cómo me convertí en un árbol, de hecho es su primer libro de ensayos, el cual fue publicado originalmente en 2017 y, por la Universidad de Yale. Aquí hay una cuestión que no pude resolver sobre el libro. No sé si lo escribió originalmente en inglés y el que yo leí es una traducción, o sea, no sé qué es, si es una traducción o es original. No pude averiguar eso, ¿no? Porque muchos escritores indios, como sabemos, pues escriben también en inglés, ¿no? Por su pasado colonial. Pero bien, Mónica, ¿de qué habla este libro de ensayos? De cómo me convertí en un árbol. Pues habla de plantas y árboles, pero digamos que está en la misma línea de Thoreau, ¿no? O sea, el ensayo se escribe en lo que llamaríamos como nature writing, aunque la autora pasa de un registro a otro, o sea, es una mezcla como de memorias, historia, ¿no? Literaria, estudios de la naturaleza, filosofías espirituales, investigación botánica. O sea, es un libro un poquito, digamos que largo, ¿no? Para su naturaleza de género, que es pues el ensayo, ¿no? Y yo diría que el libro en sí orbita en toda una constelación contemporánea de libros sobre literatura y naturaleza, entre ellos Todo lo que crece declara obligado, uno del que me gustaría hablar tal vez en algún momento, los libros de Philip O'Hare, el escritor especialista en ballenas y la literatura del mar, otro libro también muy famoso que es H is for Hawk, de Helen MacDonald, y bueno, y un largo etcétera, ¿no? O sea, como que es de ese tipo de escritoras en el que la naturaleza, digamos que es un motivo recurrente o más bien yo diría como que definitorio, ¿no? Del tipo de literatura que quieren hacer. Bueno, el libro, Mónica, el título señala, pues es una explicación de por qué la autora quiere ser árbol. Y el principio ofrece, digamos que dos razones, una un tanto chusca, ¿no? La principal, diría yo, es su condición de mujer en una sociedad tan patriarcal como la de la India, ¿no? Por ejemplo, ella menciona que la primera vez que quiso ser árbol fue cuando no quería vestir brasier, de la misma manera que los árboles. Creo que ya es una buena razón, ¿no? La segunda vez que pensó en convertirse en un árbol fue cuando se dio cuenta de que estos aún dependían de cosas que no costaban nada, como agua, aire, luz y la luz, ¿no? Que es algo de lo que pues comentamos al principio, ¿no? Que desgraciadamente ya eso no es una realidad. Y bueno, y así a lo largo del libro pues va argumentando por qué es mejor ser árbol que ser ella, Sumana Roy, pero sobre todo por qué los árboles a veces tienen muchas ventajas que ella no tiene como mujer en una sociedad como en la que le tocó vivir, ¿no? O sea, va comparando su vida de mujer con la del árbol y se da cuenta que el árbol en cierta medida es mucho más libre que ella, porque los árboles son símbolos masculinos de fortaleza, resistencia y sabiduría. Mientras que las mujeres en el imaginario literario de muchas culturas, pues son rosas, ¿no? O sea, son débiles, delicadas, perecederas, un objeto de decoración bonito que está sujeto a la mirada masculina, ¿no? Y de hecho, ella menciona en el libro que en la cultura bengalí en la que ella creció, pues es muy común dar nombres de flores a las niñas,
o sea, es como la tradición, ¿no? O sea, el árbol como que representaba una cierta libertad en, en relación a lo que ella era, ¿no? Culturalmente y políticamente, más bien lo que es, ¿no? En su sociedad. El libro, Mónica, pues está compuesto de ensayos breves, está poblado de muchas ideas de todo tipo, pero creo que hay una que resalta y es el concepto de tiempo-bosque. Y es una línea un argumento muy lindo. Tiempo-bosque o tiempo-árbol, podríamos traducirlo, ¿no? Roy compara el ciclo de la vida de los árboles con la aceleración de la vida contemporánea. O sea, el árbol no se le puede apurar, crece a su tiempo, florea en su temporada precisa, da frutos cuando tiene que dar, mientras que en el capitalismo, dice ella, adicto a la productividad para generar riqueza, pues no respeta esas temporalidades, ¿no? Y si te fijas, los humanos antes vivíamos un tanto a ese ritmo, ¿no? Y cultivamos valores asociados pues a la paciencia, la templanza, la observación, ¿no? La lentitud. Y ahora pues vivimos en un mundo en el que la parsimonía de las plantas pues es inaceptable, ¿no? De ahí precisamente volvemos al tema de las semillas y los fertilizantes, ¿no? Que quieren acelerar todo este proceso biológico. Y aquí hay una cita que dice ella de un escritor de su país, que dice, el Aranyak de, ay, es que las palabras en esta lengua son larguísimas, el Aranyak de Viptubishuhan Bandopadiahai, discúlpeme si no lo pronuncié bien, muestra la colonización en varios niveles, del mundo vegetal por parte de los humanos, de los antiguos habitantes del bosque y sus formas de vida por parte de la nueva maquinaria de poder, tanto político como económico. El tipo más severo de colonización es la sustitución del tiempo bosque por esta idea industrial importada del tiempo. O sea que esta idea, digamos, como de tiempo que nosotros tenemos, llegó a la India pues por imposición colonialista, ¿no? De los ingleses, de los británicos. Y bueno, ¿cómo me convertí en árbol? Pues en suma, digamos que es como una poetización, ¿no? De los árboles como sujetos políticos de resistencia, en este caso, feminista y ecológica para ella. O sea, podría extenderme más, pero lo único que espero es que el libro, la verdad, o sea, es un libro que tiene ensayos muy cortos y que se disfrutan mucho en ese sentido, ¿no? O sea, porque son simplemente como observaciones de eventos simples que se viven, pero que al momento de ponerlos en perspectiva desde el punto de vista de un árbol, se tornan un poco absurdos o incluso un tanto hasta opresivos, ¿no? En el caso de ella. Y bueno, yo espero que el libro pues llegue pronto al español a México porque, o sea, como que creo que firmemente va a ser una obra muy apreciada, no solo por sus méritos literarios, sino también por sus propuestas políticas, botánicas y pues feministas. Aunque de esto último, Mónica, creo que es mejor que me calle y pues te pregunte a ti, ¿no? O sea, ¿qué te parecen más o menos como estas ideas de Sumana Roy? Pues a mí me entusiasma muchísimo, ya te quiero robar ese libro, pero ¿sabes qué? Me suena como un libro urgente pues de divulgar y de mover por acá, ¿no? Creo que hay unas ideas cruzadas con nuestras realidades o nuestro estar situadas que, vaya, que nos hilan completamente, ¿no? Con estas miradas. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hiciste el listado de las autoras, por ejemplo, a mí, bueno, Helen McDonald me interesa mucho, pero justo hay una cierta distancia cuando pienso en las realidades específicas de las mujeres pues de países europeos, ¿no? O incluso con la misma Robin Wall Kimmerer, que tú sabes que es un libro que ya comenté y que me gusta mucho, pues sí hay como unas distancias grandes, ¿no? En torno a cómo vivimos, cómo podemos trazar esas metáforas desde nuestros distintos lugares de origen y de vida. Y por lo que me cuentas de esta autora, creo que hay mucho que tejer en conjunto, ¿no? Como una serie de metáforas que me suenan muy próximas. Entonces me interesa muchísimo. Y claro, o sea, estas formas también, me parece muy novedosa esa forma que cuentas de cómo pensar el árbol como ese
esas metáforas, esas imágenes asociadas a la masculinidad y cómo las mujeres estamos más cerca del asunto de las flores, que es que, o sea, hay una precisión en esa mirada que es, no sé, me dice, me descubriste un montón de cosas que pienso, ay, sí es verdad, ¿por qué no me había dado cuenta antes, no? Es que sí es cierto, o sea, incluso yo no sé si en español aplique tanto, ¿no? Con esta cuestión de los nombres de los árboles, pero sí es verdad, ¿no? O sea, asociamos mucho el árbol con la fortaleza, ¿no? Con la masculinidad, mientras que las mujeres son, pues yo no diría que reducidas, sino que son más asociadas a las plantas que en nuestro imaginario son como seres un poco más endebles, ¿no? Más manipulables. Sí, completamente. Y nada, es que ya me quedé así como pensando en distintas formas de entender. Y vaya, voy a decir algo, pero así muy, muy rápido, ¿no? Que pienso en un cierto paralelismo, en un libro que yo quiero mucho y que he querido comentar, pero todavía no lo hago y no lo haré hoy. Pero lo que dice Anne Shepard en su libro de la montaña viva, ¿no? Como hay unas ideas masculinas también muy específicas y muy fundamentales en relación con el ambiente, con la montaña en este caso, y cómo ella se posiciona dentro de otro lugar, ¿no? Pero bueno, de ese libro después amerita como muchos minutos que le dedique, pero del libro del que les quiero platicar hoy es El sueño de toda célula, un libro que yo quiero mucho, de una poeta que también quiero mucho, que es Marisela Guerrero, a quien le digo Maricélula porque se ha merecido ese nombre, ¿no? Y lo traigo acá por dos razones, ¿no? Una, porque creo que se hila muy bien. Yo ando con la metáfora del hilo y del hilar, pero desatada. Eh, pero se hila muy bien, se entrecruza muy bien con el tema de nuestro programa de hoy, ¿no? Y esa es una razón. Y la segunda razón es porque justo viene una reedición de este libro. Es un libro que ya se agotó, cosa rara que suceda con los libros de poesía en un periodo relativamente corto, porque pues este libro, no sé, salió por ahí en el 2018 y bueno, pues sí son 4 años, dos de pandemia, pero si pensamos que en la circulación de los libros de poemas, bueno, pues su ritmo es tiempo árbol, como diría esta autora que nos comentaste, pero bueno, empezará a circular otra vez en una colección distinta, en un formato distinto de la editorial Antílope, que es la misma casa editorial que publicó esta primera versión, en una colección que ahora se llama Chipes, que es como libritos chiquitos, pequeñitos. Y bueno, el sueño de toda célula, pues podría decir muchas cosas de este libro, pero creo que voy a señalar dos o tres, ¿no? Una es que ahora estamos mucho más familiarizados con los temas que tienen que ver con las plantas, con la naturaleza. Creo que en ese sentido, ya lo hemos comentado también por acá, la pandemia logró este efecto, ¿no? De que miráramos con atención el mundo que nos rodea, que mirábamos con atención a esas otras personas no humanas que están muy cerca de nosotros. De manera que yo he visto brotar pues muchos proyectos nuevos, jóvenes, mucha gente joven también, ¿no? Que está interesada como en todas estas estéticas vegetales, animales, fúngicas también. Y el libro de Marisela de alguna manera vaticinaba todo este giro cultural, digamos, ¿no? Y yo aquí encuentro muchísima investigación suya, que eso también es algo bien interesante. Es un libro que es un libro de poesía muy investigado y que también los poemas rozan con una parte ensayística y una parte autobiográfica y una parte narrativa, sin dejar de ser poemas. Y también hay un punto de vista político, ¿no? Una crítica política importante. Y una celebración del mundo, que eso también es algo que me gusta y me sorprende mucho cómo en Marisela pueden caber tantos registros. Y
pues, no sé, habla de las lecciones que tuvo en la escuela, las lecciones de botánica de una maestra que le cambia la vida y la percepción de las plantas, pero no se queda solamente como en esa celebración, sino que lo va imbricando con otras cuestiones políticas, ¿no? Habla de figuras de resistencia en torno al cuidado de los bosques, en torno a la defensa del territorio, habla también de Susan Simard y sus descubrimientos de los años 90, de las micorrizas, habla también del amor entre mujeres, ¿no? Así que aquí viene también esto que, por lo que me preguntabas, ¿no, Francisco? Cómo en estos discursos también se entrecruzan estos puntos de vista desde el feminismo y hace una crítica que eso me parece bien importante a lo que ella llama la lengua del imperio, ¿no? Que esa lengua del imperio es esa lengua hegemónica que si bien es una cuestión como de uso del lenguaje, el uso de la publicidad, cómo secuestra al lenguaje poético, pero también es una crítica a esto que decimos, ¿no? Cómo a todo se le pone precio. Y por ejemplo, ¿no? En un poema que se llama Datos, dice, la lengua del imperio de nuestros días está cifrada en estadísticas, en ríos de datos, fluyendo por redes de energía y siliconas, sales, que acumulan reglas y multas y cárcel a los que van en contra del imperio, y a nuestra forma establecemos formas de resistirnos a esa lengua. A veces nos sale, a veces no. El imperio habla en monedas y talentos que absorben y cercan ríos, que destrozan territorios, extraen minerales y ríos y personas, que disuelven, trozan y acumulan, intervienen procesos metabólicos, sustraen. Acumular es una lengua imperiosa, competir es una tarea imperial. Imponer es la más meluda de esto que hasta ahora vislumbro como lengua imperial, incerta y dolorosa. Y sigue el poema, ¿no? Pero digamos que el sueño de toda célula es una intención de resistir ante esta lengua del imperio. Y desde luego, en algunos de sus poemas encontramos pues un canto a las semillas, también un canto al agua, un canto a las semillas, un canto a los vínculos entre las mujeres y que ya lo había dicho, y también pues algo que me gusta mucho, una especie de reivindicación y celebración de la existencia de los lobos y las lobas. Y bueno, a mí que también esta figura de las lobas y los lobos me fascina. Pues es un libro que yo quiero mucho. Marisela está por sacar un nuevo libro. Creo que, no sé si saldrá este año, pero ahí habla del agua, por ejemplo, ¿no? Y en un libro que ya está circulando, que lo editó la UNAM, habla también de las rocas en relación a su historia familiar con la historia de su padre. Y yo creo que esta forma en la que Maricélula mira este mundo ambiental, este mundo de lo no humano, es para mí una de las contribuciones más importantes de una poeta contemporánea en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra lengua. Y bueno, pues me parece esto como que hay que celebrar que existe este libro y celebrar también que vaya a ser reeditado. Fíjate que yo leí también ese libro hace un tiempo y me llamó mucho la atención ese aspecto que mencionaste tú muy bien, el de la lengua del imperio, porque sí, ¿no? O sea, es una cuestión muy interesante cómo desde la poesía comienza a cuestionar ese lenguaje imperialista que se ha impuesto, ¿no? Digamos, solo por nombrar un aspecto, ¿no? Al nombrar las cosas, ¿no? Se impone un lenguaje de que el nombre de las especies, ¿no? Y ahora se impuso eso, digamos, como que a culturas indígenas que tenían otras maneras de nombrarlas, esas especies o esos animales o plantas, ¿no? Es muy interesante eso, cómo desde la poesía ella plantea esta cuestión de renombrar, más bien de desnombrar y renombrar, ¿no? La naturaleza, como en un esfuerzo de reencantar
la palabra con lo que nos rodea, ¿no? O sea, es un muy buen libro, como dice Mónica, yo también lo recomiendo. Es de los poquísimos libros yo diría que en literatura mexicana contemporánea, que realmente se preocupa por cuestiones de la naturaleza, ¿no? Y de una manera muy, muy, digamos, vanguardista en ese sentido. Sí, yo creo que cada vez que me meto entre sus páginas, descubro cosas o me voy por ciertas líneas, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante cómo juega con los nombres, con la química, ¿no? Pero con la sonoridad de las palabras, de los elementos químicos y cómo con eso va construyendo un discurso, pues eso, que es poético, pero al mismo tiempo político, ¿no? Y bueno, pues también desde aquí ya perfila todo este tema de la defensa del agua, ¿no? Y vaya, pues yo espero que Marisela se quede en estas temáticas porque de verdad que lo hace pues de una forma muy, como bien dices, ¿no? Como muy comprometida, no solamente con los temas, sino con el lenguaje también, ¿no? Con una investigación muy profunda, sí. Pero bueno, Mónica, creo, algo que hay que decir es que lo lindo de hoy es que ni tú ni yo planeamos hablar de estos libros, ¿no? Y mucho menos planeamos que se fueran a conectar tanto en este sentido. Y esa es como que una de las felicidades de la casualidad, ¿no? En este momento. Porque además, ambos libros nos están también, ¿no? Llevando hacia el tema de nuestra entrevista de hoy, ¿no, Mónica? ¿Cuál es? Así es, pues hoy tenemos aquí de invitado especial a mi muy querido Ramón Vera, eh, que es una persona a la que yo quiero mucho y admiro mucho. Y bueno, Ramón tiene una trayectoria como bien interesante y creo que tú puedes contarnos un poquito de la primera parte de su vida y yo me echo la segunda parte. Claro, Ramón Vera Herrera es editor, traductor, narrador, trabaja desde hace 43 años en la construcción colectiva de espacios de creatividad e imaginación, donde la búsqueda sea la improvisación y la innovación, pero también la información, la memoria y el reconocimiento mutuo como motores de reconstitución y rehabilitación política. Y bueno, Ramón está involucrado con espacios de edición. Él es fundador y es editor del suplemento Jarasca, que es parte de La Jornada. Es un suplemento que tiene ya bastantes años en circulación. Y también es editor de Biodiversidad, Sustento y Culturas. Y como parte de su trabajo, aparte de estas dos cosas, de estas dos salidas editoriales, también realiza investigación y vinculación social en talleres desde GRAIN, que es una fundación que se involucra con todo esto precisamente de la defensa de las semillas. Y bueno, es un autor de varios libros, tiene un libro de relatos, bueno, relatos, crónicas, relatos personales que se llama Veredas, que es muy hermoso. También tiene el libro de los saberes, que es una compilación de textos y traducciones suyas, que es también un libro que me gusta mucho. Y bueno, él, por ejemplo, acompañó el proceso de edición de un libro que es muy, muy hermoso, que se llama Una espina es un bosque de advertencias, perdón, y es un libro que recupera y retoma y pone sobre la mesa pues el pensamiento del Consejo de Ancianos de la tribu Yoreme de Cohuirimpo, ¿no? De la parte del norte de nuestro país. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Qué alegría tenerte.
Sí, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Mónica, pues para mí tú eres también un referente muy importante, pero además mi amiga así queridísima. Y entonces para mí es un gran gusto estar aquí contigo y con Francisco, que recién conozco, Francisco Cerratos, y le agradezco muchísimo también a él. Pues ahora sí que la invitación, ¿no? Y pues vamos a empezar esta conversación, ¿no? Con este perfil tan amplio, a mí la verdad sí te confieso que hay una parte en que digo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde de todos estos hilos puedo empezar? Entonces vamos a empezar por las semillas, ya que hemos hablado en esta primera parte sobre la importancia de las semillas. Y ahí me gustaría, pues, pues preguntarte, ¿no? Directamente, ¿cómo ha sido tu proceso de acompañamiento en relación al tema de la defensa de las semillas, ¿no? Siento que esto nos puede ir tejiendo como en una forma para presentarte. La verdad es que hablar de semillas es hablar de muchas cosas. De hecho, sobre todo, más bien sacarlas de la idea que tiene la gente de que son cosas, ¿no? Entonces, en realidad me la paso, es una cruzada que voy teniendo a lo largo de los años, como de descosificar el mundo, ¿no? Y descosificar el mundo nos mete en líos a la primera, ¿no? Es decir, cómo reconviertes toda tu idea de lo que son las cosas, entre comillas, a empezarlas a ver cada una de ellas como un tramado de relaciones. Entonces ahí se pone muy interesante hablar de semillas, ¿no? Yo los escuchaba hace un momento hablar de árboles y hablar de semillas y hablar de lo masculino, lo femenino. Y la verdad es que me pierdo un poco porque, por ejemplo, para mí la ceiba, la parota, la bugambilia, Sí, o sea, hay árboles que para mí son totalmente femeninas, digamos, hay árbolas, vamos a decirles así, ¿no? La jacaranda, por ejemplo, es totalmente femenina y para mí es una árbola a la que yo quiero muchísimo. Pero regresando a las semillas, digamos, ¿no? Qué bueno que les decimos las semillas, ¿no? Los semillos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. A lo que voy es que en realidad hay una fluidez de las relaciones que tienen que ver con eso que le llamamos semillas y que solamente es momentáneo que de pronto las podemos tener como cosas, porque finalmente son un tramado de relaciones interminable que viene desde el fondo de los tiempos, desde lo más atávico de los tiempos y en cada vuelta que se siembran, en cada contacto que tienen con los humanos, en cada uno de esos contactos hay una transformación. Entonces las semillas encarnan la idea o la noción que nosotros tendríamos que aprender de esa idea, de esa noción, de que todo se transforma interminablemente, indefectiblemente, inescapablemente, todo el tiempo, pero que esa transformación es permanente. Entonces, esta idea de los tiempos de que es permanente la transformación, este oxímoron que queda así puesto, en realidad nos está hablando de la continuidad del lenguaje. O sea, justamente esa es la continuidad del lenguaje y es el lenguaje el que mantiene una relación cercana con lo que son las semillas, ¿no? Y entonces podemos hablar de una conversación entre humanos y semillas que cada vez que las siembras, en realidad la semilla te responde germinando, creciendo, floreciendo y haciéndose grande y fuerte para volver otra vez al ciclo de lo que es la gestación y el nacimiento y el crecimiento y la muerte para recomenzar, pero siempre en relación con esa que estuvieron ahí presentes para constatar la mutualidad que hay, pues con muchas semillas, pero en particular, hablando de México, con el maíz, que finalmente fue una planta, le dicen feo cuando se habla de eso. El hombre domesticó al maíz, ¿no? Y la verdad es como una cosa tan rara porque
Si tomamos bien el término domesticar, puede ser hasta bonito, pero no lo usan así, siempre lo usan como en la cosa del dominio, ¿no? Domesticar en realidad quiso decir siempre hacer de la casa, ¿no? Entonces es como acercar a la casa, hacer de la casa y a partir de eso, pues hermanarnos con ese cultivo, con esa planta que de algún modo nos está mostrando cosas y está conversando con nosotros, ¿no? Digamos, los pueblos de los Andes, por ejemplo, le llaman a eso muy concretamente la crianza mutua, ¿no? Y esa crianza mutua es muy bonita porque entonces no hay sujeto-objeto, ¿no? No estoy yo queriendo domesticar o dominar a la planta, sino que yo la siembro, establezco una conversación con ella y entonces ella de algún modo también me muestra, me enseña, me domestica también, digamos, estamos hablando del término domesticar en el mejor sentido, tipo el principito, por decir algo, ¿no? Y entonces, a partir de eso hay una relación muy bonita entre humanos y plantas, una relación de los humanos con la naturaleza, eso que de alguna manera es el entorno, que de alguna manera es lo que hoy le llamamos territorio, ¿no? Pero que lo concreto, así con una planta como el maíz, por ejemplo, los pueblos, ya lo hemos platicado, creo, contigo, Moni, los Birraritari, por ejemplo, dicen que el maíz les enseñó, que la milpa en particular les enseñó a hacer comunidad, ¿no? Es decir, cuando hay la constatación de que la milpa es esa convivencia de los diferentes, esa convivencia de lo que son los cultivos diversos y que esa convivencia representa fuerza, no debilidad, en ese momento la gente pues se entendió que tenía que ser comunidad también, ¿no? Entonces hay toda esa relación, pero hay también, no me quiero extender por el lado de las semillas porque nos podemos pasar 3 días, pero, pero lo que sí es cierto es que esa fluidez de las conversaciones en donde cada vez hay una transformación se parece mucho a cómo nosotros hablamos, a cómo es el lenguaje, los lenguajes, de todo tipo de lenguajes. De hecho, por eso cada cultura que tiene una relación cercana con cultivos, les habla en su lengua, porque si no, no le entienden. Y entonces es muy importante mantener los lenguajes porque en ese lenguaje es que entienden las plantas y las plantas hablan su propio lenguaje y la gente les entiende en el lenguaje que habla la gente. Y eso a lo mejor no se entiende porque la gente no quiere entender. Luego hay gente que no quiere entender, pero quienes saben, quienes están todo el tiempo ahí, saben de esa continuidad interminable del lenguaje. Y eso nos pone también en otro lugar del lenguaje que a mí me parece importante plantear. Ustedes lo estaban hablando hace rato, están queriendo privatizar las semillas, están queriendo ponerlas en el centro de toda una disputa económica y de dominación, más que económica, de dominación, aunque entraña un lucro desmedido económico, pero es que quien tenga las llaves ahora sí que de la producción de las semillas, tiene las llaves de toda la alimentación del mundo. Entonces, claro que no les conviene que haya una agricultura independiente, entonces quisieran tenerlo todo en sus manos y hay una serie de mecanismos en el mundo, en particular uno que es el sistema UPO, que le llaman el sistema inventado por una unión o sí, una unión de protección de variedades vegetales, que en realidad es un grupo de corporaciones que decidieron empujar la privatización de las semillas en el mundo por varios mecanismos, pero en particular por un mecanismo que le llaman los derechos de obtentor. Algo parecido a las patentes, aunque no son patentes, hay que insistirlo mucho, y que de algún modo están privatizando las semillas. Pero entonces aquí vuelvo a esto que yo hablaba del lenguaje.
¿quién puede realmente privatizar el lenguaje? O sea, ¿cómo podríamos privatizar la palabra Mónica o la palabra Cerratos o la palabra Ramón Vera Herrera? O sea, nadie lo podría hacer porque, pues básicamente por la insistencia de la gente en hablar su lenguaje, la insistencia de la gente en no dejarnos robar nuestras palabras, ¿no? Nadie podría robar nuestras palabras o nadie podrá robar nuestras palabras en tanto que nosotros sigamos insistiendo en que no nos importe ninguna ley y nosotros seguir usando nuestra lengua, ¿no? Y así tendría que ser con las semillas, ¿no? Por eso es un tema tan importante, porque nos muestran las semillas que no tenemos que transigir en ninguna privatización, nos muestran las semillas en que tenemos que desobedecer cualquier ley que nos quiera imponer un freno a lo que nosotros podemos hacer. Es importante, por eso la idea de la autonomía ahora es tan crucial, ¿no? No es solamente una metáfora de algo, no es solamente un nuevo estatuto con que nos relacionamos con el Estado, es efectivamente la idea de que por qué nos van a robar la decisión propia, por qué tenemos que obedecer cosas que nos parecen lesivas, nocivas para nosotros, para la naturaleza, para la gente, para el mundo, para el planeta, ¿no? Y a partir de eso, todo el tiempo estar dispuestos pues a desobedecer en la medida en que es crucial para nosotros mantener nuestro lenguaje, es crucial para nosotros mantener las conversaciones, es crucial para nosotros mantener las semillas, ¿no? Las semillas de todo, es decir, el germen de la vida, los procesos que implican las transformaciones, ¿no? O sea, la metáfora o la imagen de la semilla es justo el punto en donde todo está en transformación y todo de alguna manera queda condensado para que la transformación sea posible. Entonces es muy bonito, es muy fuerte, ¿no? Y ahí no pesa más que ese impulso de transformación que está en nuestras manos y que lo tenemos que cuidar. O sea, tenemos que tener la posibilidad de reproducir nuestras propias semillas, así como tenemos la posibilidad de, pues ahora sí que poder producir nuestro propio lenguaje. Ramón, hay una cuestión aquí muy interesante sobre lo que tú investigas y lo que tú escribes en el suplemento Hojarasca, que tiene, por cierto, muchos años de historia y es un espacio de acompañamiento a comunidades indígenas, de sus pensares y su filosofía. Digamos que, o sea, que tienes un pulso de un pensamiento que ahora se mira desde diversos grupos ambientales con esperanza, en busca de claves y respuestas que dan sentido a cómo afrontar la crisis climática. ¿Qué opinas de esta mirada? Y sobre todo me interesa mucho esta parte de lo que los pueblos indígenas dicen, piensan y cómo afrontan, ¿no?, la crisis climática desde tu propia perspectiva y lo que has investigado y vivido, ¿no?, a lo largo de estos años. Sí, mira, yo, o sea, soy muy duro en esto, o sea, a lo mejor muy entre comillas radical, en esto, porque finalmente hay una mirada que se ha ido normalizando, incluso, que es como un poco, como pues, se dice en inglés, happy go lucky, ¿no? Así como, sí que bien, ya tenemos la solución, los pueblos indios saben todo y los cuidados que han establecido durante años están muy bien y nosotros tenemos que aprender de todo esto y no, pues hay que tenerlos de maestros y buenos, ellos son los que saben todo y wow, o sea, la verdad los pueblos indios, yes, ¿no? Como toda una serie de eslogans, un poco burros a veces, un poco naivo otras tantas y sobre todo como con un desconocimiento de la problemática tan compleja que viven justamente para ejercer esos cuidados que sí tienen, ¿no? O sea, es real que los pueblos tienen una serie de claves fundamentales para todo lo que es la supervivencia del planeta. Pero eso desde siempre lo han tenido. Lo que pasa es que la gran transformación del mundo, lo que desenraizó o desmadró desde el término
sacar de madre, es decir, sacar de cauce todo lo que eran las relaciones que eran así de reciprocidad, más inmediata, y que lo empezaron a tener todo dislocado y cada vez en más dislocaciones y cada vez en más mediaciones, hasta llegar un momento en que la gente no tiene los hilos para poder resolver lo que más le importa, es decir, cuando de pronto la gente se queda despojada de la posibilidad de resolver lo que más le importa, entonces estamos en un problema muy serio porque finalmente esa posibilidad de realmente tener unas claves que nos puedan dar los pueblos, pues están rotas hace muchísimos años y el capitalismo en particular quiere destruir. Hay una guerra, como dice Iván Illich, hay una guerra contra la subsistencia, es decir, contra ese estar fuera de la economía de la escasez porque la gente puede resolver por medios propios lo que más le importa, en particular la producción propia de alimentos. O sea, la producción propia de alimentos significa no tener que pedirle permiso a nadie para ser tú misma, tú mismo, ¿no? Entonces estamos ante una disyuntiva muy fuerte que por supuesto tiene repercusiones vastísimas en todo lo que esas decisiones de erradicar la agricultura independiente, con eso lo ligamos con lo de las semillas, con esa erradicar a la gente que puede producir una agricultura independiente, erradicar a la gente que está en posesión, que ha cuidado durante muchísimos siglos todos estos territorios, pues por supuesto el capitalismo, que además está en un momento en donde se le ha ido desplomando la tasa de ganancia y va por todo. Entonces, incluso los teóricos dicen, ay, ahora hay una nueva, renovada, acumulación originaria. No, la acumulación originaria sigue, pero ahora se les queman las aves por tener ganancias. Y entonces van por todo, van por lo que no habían ido antes y van tratando de extraer de todos lados lo más posible. Y todo esto crea una serie de desmantelamientos, por un lado, de lo que son, pues ahora sí que las coberturas del mundo, es decir, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de clima, de, este, de lo que es la fertilidad del suelo, de lo que es pues el calentamiento global, la deforestación, los incendios. Es decir, se crea un desequilibrio ecológico tan brutal que tiene a todo mundo de cabeza buscando disque soluciones, pero que en realidad son falsas soluciones que se han estado inventando durante años para no mover nada, ¿no? Y entonces se crean una serie de mecanismos de mercado y una serie de mecanismos bursátiles que son en realidad engaños, estafas viles y vulgares para seguir lucrando con lo que los pueblos han hecho durante siglos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, este crecimiento tan desmesurado de ese todo que tiene, digamos, a las ciudades como su némesis más brutal, está creando también desequilibrio sin fin y hay un eh, trasiego del campo a la ciudad que hace crecer la ciudad y eso empuja también o crea otra vez presión sobre el campo y entonces es una especie de círculo vicioso imparable entre campo y ciudad y al mismo tiempo en esa expulsión de gente que acabó derrotada en esta guerra a la subsistencia y acaba yéndose a la ciudad o a otros campos de trabajo para poder pues resolver la sobrevivencia, ya no la subsistencia, sino la sobrevivencia a partir de trabajos asalariados de migrantes, pues de jornaleros y qué sé yo, ¿no? Entonces estamos en un círculo vicioso que tenemos que tener en cuenta para entender lo crucial que es que la gente mantenga su territorio, que no quede expulsado del entorno de subsistencia, que al mismo tiempo no se deje deshabilitar, nosotros usamos mucho esa palabra, la deshabilitación que hace el capitalismo para poder erosionar a la gente, para poder entonces subsumirlo y someterlo a todas sus
llamémosle todas sus previsiones, todas sus leyes, normas, estándares, criterios de todo tipo, y, y con eso, pues, se vuelve, ahora sí que inescapable que nosotros trabajemos desde ese lado, que es un lado muy, muy intenso y muy real, que es la relación de la gente con la naturaleza, la relación de la gente con la tierra, con el suelo, con el territorio que le dicen, es decir, con ese horizonte de sentido, con ese horizonte de inteligibilidad, le dicen los expertos, pero que en realidad no es más que tu relación como grupo humano, como comunidad, como pueblo, con todo lo que tiene que ver con tu entorno de subsistencia, pero también con lo que le da sentido a lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, ese entorno que finalmente no es exactamente la tierra, no es exactamente el árbol, no es exactamente el camino, el sendero, sino las relaciones tejidas entre todo eso. Y yo creo que esas relaciones tejidas entre todo eso tendrían que ser las que nos sirvieran como de guía para no perdernos en la cosificación ahora del territorio, ahora del bosque, ahora de la comunidad, ahora de los pueblos indios o de los saberes llamados ancestrales o los saberes locales o contemporáneos que se están perdiendo y pareciera que se están perdiendo como si fueran cosas de nuevo cuando que de nuevo son, pues ahora sí que tramados de relaciones, ¿no? Bolívar Echeverría decía, y a mí me parece muy interesante, que la cultura no es, que tenemos muy equivocada la idea de la cultura cuando la pensamos como fundamento, como la base, como el origen de algo, porque en realidad es al revés, o sea, es todo lo que hacemos que de alguna manera nos vuelve lo que somos y lo que nos va amasando, lo que nos va tejiendo, lo que nos va hilando, y ahí voy a comentar en un momento esto del hilo, todo eso que nos va hilando acaba por tener en vilo un algo que está aquí y ahora y que siempre está en transición, que siempre está en movimiento, y eso es la cultura, ¿no? Es decir, más bien es el al revés, ¿no? O sea, es decir, de todo lo que hacemos todo el tiempo, de todo lo que nos tramamos todo el tiempo, hay algo que se está moviendo, que es como la cima de algo para volver a caer y recomenzar en otro valle, en otra caída de agua. Eso es la cultura, ¿no? Entonces la cultura es evanescente, pero de nuevo también todo el tiempo es permanente porque la vamos buscando hacer permanente, la vamos cuidando, la vamos empujando, pero siempre se nos cambia, siempre se nos transforma, ¿no? Entonces la idea de la transformación perpetua no es tan, ¿cómo decir? No es tan loca, pues, ¿no? Al contrario, o sea, más bien es como una manera de poder ver en qué nos tendríamos que estar fijando para poder buscar las salidas que realmente nos funcionan, ya no como recetas y ya tampoco como la condescendencia de, ay, bueno, qué lindos son estos pueblos, miren cuánta cosa han hecho por nosotros, qué barbaridad, ¿no? Pues hay que apapacharlos un rato para que nos den sus saberes, ¿no? Para que nos den su manera de hacer las cosas, para que nos digan por dónde. No, pues vamos juntos, juntas en muchas cosas y en realidad la sociedad mayoritaria ha dejado solos a los pueblos, ¿no? Oye, Ramón, y yo te quiero preguntar algo, es como, bueno, escuchándote hay muchas ideas ahí en todo lo que nos respondes, ¿no? Y hay algo que a mí siempre me ha inquietado, ¿no? Y es que justo esta especie de romantización de los pueblos originarios, ¿no? Parecería que nos sacamos de la manga o que Occidente se saca de la manga esta receta de, ay, bueno, acá tienen estos grandes maestros, conocedores, saben cómo podemos recuperar. Eh, y bueno, es complicado por lo que dices, ¿no? Porque han sido pueblos sometidos, han sido pueblos olvidados, pero a mí lo que me inquieta es
tú hablas de deshabilitar y del desmantelamiento, ¿no? Y algo que me inquieta mucho es que de repente siento que yo como una habitante de la ciudad poco podría hacer, ¿no? ¿Cómo me hilo, digamos? ¿Cómo puedo con esos saberes locales que ya no vamos a retirarnos de lo ancestral porque parece que lo ancestral está por allá rete lejos, ¿no? O sea, ¿cómo traemos y cómo hacemos locales esos saberes ancestrales? Quizá esa es en concreto la pregunta, ¿no? Desde la posibilidad de habilitarnos desde la urbe, desde nuestros propios entornos, y no romantizando esta idea de estar o regresar al campo, que a mí me encantaría, pero a veces es casi imposible, ¿no? O sea, ¿qué de todo este sueño, digamos, y propuesta es tan real y de qué manera a tu modo de ver, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad, como mucha gente, o sea, no es algo mío, o sea, nunca siento que yo esté ideando quién sabe qué y tenga una idea que es propia y que es original y bla, 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 sino que más bien es todo una respuesta a lo que es algo que está ahí en el aire y que se va entendiendo entre más y más gente, ¿no? Eh, yo no creo, o sea, así como les decía hace rato, yo no creo en la separación entre campo y ciudad. Yo creo que están, ahora sí que son vasos comunicantes y se va vaciando uno y se va llenando el otro y se va extendiendo una y se va acortando el otro. Y si uno se asoma al campo, este, por decir algo, pensando que la ciudad es horrible, y uno ve la enorme deforestación que está ocurriendo a nuestros ojos hoy día en el campo, uno, y si uno ve la brutalidad, la violencia que está en el campo y que pareciera que la violencia es solo de las ciudades, cuando que en realidad hay lugares como, no sé, Fresnillo o lugares que uno no pensaría que son violentos y que finalmente acaban siendo ultraviolentos. Pero a lo que voy es que si tenemos una romantización del campo, pero también una romantización en negativo, o sea, como esta cosa así de lo que es la ciudad y entonces el crimen, pero entonces los detectives y entonces la policía y los héroes y Batman y qué sé yo, cualquier cantidad también de leyendas urbanas que nos alimentan la idea de que es imposible que es imposible la existencia de comunidad o la existencia de relaciones en donde uno pueda retejer la vida en la ciudad, cuando que eso no es cierto, ¿no? Entonces yo creo sí en los barrios que de algún modo empiezan a recuperar su racionalidad, en los barrios que empiezan a retejer, porque no es que haya recetas, pero sí hay cosas que son fundamentales hacer, ¿no? Primero que nada hay que recuperar la historia propia, ¿no? Propia de uno, pero también propia de un grupo, de una colectividad, de un barrio, de una colonia, de una región, de una localidad, digámosle así, ¿no? Y a partir de esa recuperación de esa historia, estamos hablando que necesariamente tenemos que tener espacios de diálogo, espacios de conversación. Todo eso se ha perdido porque la planificación urbana, que está hecha así a mansalva, está empujando todo el tiempo a que no haya esos espacios de encuentro, ¿no? Entonces tenemos que empezar a idear espacios de encuentro, tenemos que recuperar espacios de conversación, tenemos que entender que la organización suena así como muy militante, pero en realidad es poner a trabajar nuestra conversación como para irnos entendiendo, para ir trabajando en ver quiénes somos, qué historias cargamos, cómo podemos conjuntar esas historias, cómo podemos entonces sí reconstituir nuestros espacios y a partir de la reconstitución de esos espacios poder incluso hasta empezar a hacer proyectos comunitarios de siembra, de producción de alimentos, de lo que son invernaderos, pero también espacios de salud, pero también espacios de entendimiento y como decir, de resolución de conflictos, pero también espacios de terapia, llamémosle pues psicológica y también de lo que es la rehabilitación de muchas cosas que están ahí perdiéndose, ¿no? Entre ellas la memoria, ¿no?
Entonces, me daba mucho gusto desde hace rato lo del hilo, porque descubría yo leyendo justamente a Jean Robert en su último libro acerca de Iván Illich, que se llama La edad de los sistemas en, en la era, perdón, la edad de los sistemas en la obra de el Iván Ilich tardío, que para los griegos el hilo era la materia, ¿no? O sea que así le llaman a la materia, le llaman el hilo, ¿no? Entonces es por eso que el hilo es esa fibra, digamos, se le llama así porque es como pues el material, la materia, ¿no? Entonces es muy interesante porque sí, el hilo está ahí. De hecho, han oído ustedes seguramente ese programa muy interesante, eh, pues cobijado por Radio Ambulante, que justamente se llama así, se llama El Hilo, y es como una manera de conectar mucha gente en Latinoamérica a partir de historias y de noticias así muy puntuales, y son muy interesantes porque te dejan ver todas esas historias no contadas que tendríamos que estar recuperando como para poder empezar a reabrir espacios de entendimiento entre la gente de las ciudades y a partir de ahí ver qué posibilidades hay en las ciudades también de tejer autonomía, de tejer autogestión, de tejer, pues ahora sí que cultura propia. Este podcast, este, pues finalmente está siendo una manera como para poder tener conversaciones que no tendríamos pues con mucha gente que ojalá y que nos oiga, ¿no? Pero sí hay la necesidad, la urgencia, pero también hay las salidas, ¿no? Para empezar, sí tenemos que tener un diagnóstico también muy detallado de lo que es nuestra localidad, de lo que es nuestra región, de lo que es nuestro barrio, porque sin ese diagnóstico, pues estamos perdidos. Pareciera que todo se lo debemos a la delegación, ¿no? A la alcaldía, ahora que le dicen, ¿no? Cuando que en realidad desde el rincón, una esquinita más pobre de la ciudad, tendríamos y podríamos tener la posibilidad de rehabilitarnos, de reconstituirnos como personas, como sujetos, le dicen, ¿no? Como colectividad. O sea que para ti, Ramón, esta idea que planteas a mí me fascina mucho. Y vuelvo a lo que dijiste al principio, ¿no? Sobre todo que lo tomaste de algunas culturas indígenas de la Amazonía y andinas, que es el tema de la conversación. O sea que para ti, más que una cuestión de simplemente diseño emanado de un Estado centralizado que toma todas las decisiones, para ti es más importante empezar a dialogar como comunidad para saber entendernos en los espacios urbanos y a partir de ahí generar cambios en nuestro entorno y por tanto pues en las cosas que nos afectan, ¿no? O sea, volver a ese tema de conversar de la misma manera que digamos que un, eh, un indígena de los pueblos andinos, y recuerdo esto del libro de Recuperar el Cariño, Mónica, olvidé los autores, no sé si te recuerdas esto de los autores, pero bueno, en ese libro de Recuperar el Cariño dicen algo muy bonito, que cuando no llueve, el indígena tiene que dialogar con las ranas para poder entender qué es lo que está mal, ¿no? Y a partir de ahí, de esa conversación, pues surge como que una especie de diagnóstico sobre lo que se tiene que hacer en ese sentido, ¿no? Sobre el problema que hay. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, si lo que tú estás planteando es más en ese sentido de reconocernos a través del diálogo como seres interdependientes en cuestiones humanas, sino también pues ambientales. Bueno, sí, pero no es algo idílico y llamémosle New Age. O sea, es una guerra. Hay una guerra, en medio hay una guerra, y una guerra brutal, violenta, sin piedad, horripilante, voraz. No sé qué tantos adjetivos le puedo yo poner a esa guerra,
contra los pueblos, contra la gente, por parte de las corporaciones, por parte de los cárteles, por parte de los gobiernos que están complicados, cómplices de esos cárteles y de esas corporaciones. Entonces, no es fácil, o sea, no es fácil. Eso de iniciar conversaciones a veces te lleva a la vida. Es decir, ahorita estamos muy fácilmente conversando, pero hay lugares en donde empezar a conversar no sabes ni con quién, ¿no? No tienes la confianza en el otro, en la otra, no sabes ni con quién estás hablando, ¿no? Entonces, sí, es ese trabajo de iniciar espacios de diálogo, espacios de conversación, pero sí como un trabajo que sabes que es político, que sabes que contribuye, digamos, a la defensa de tu propio estar junto con tu comunidad y que tiene que o sí que está enfrentando así a una serie de poderes fácticos y a veces ocultos y gente con mucha mala hazaña que lo que está buscando es destruirte o utilizarte como mano de obra para sus fines horribles con tal pues, de ser quien domine la situación, ¿no? Y eso sin miramiento alguno por por el futuro, digamos, por las posibilidades futuras que tenga el mundo, el planeta, el clima, la naturaleza, qué sé yo, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo así muy, muy simple que ni siquiera pasa por el rollo de los cárteles. O sea, me entero hace poco y me sorprendió mucho que en la Amazonía, digamos, ecuatoriana, se está haciendo un desmonte, ahora sí que indiscriminado, de madera de balsa, un árbol que le llaman la balsa, que es muy ligero, ¿no? Bueno, eso lo transportan, destruyen, despojan, destruyen a las comunidades amazónicas del Ecuador de toda esa madera de balsa, y esa madera de balsa toda se va a China para crear, para hacer, para producir hélices para los motores estos que son molinos de viento grandísimos que luego vienen de regreso a México o a otros lugares del mundo a producir energía limpia. Entonces, eso que le llaman energía limpia, pero que en realidad también al ponerse no uno, sino 200 en un terreno, pues en realidad acaban también creando efectos muy tremendos de cambio de los vientos, de destrucción de polinizadores, de muerte de pájaros, mil cosas, ¿no? Pero además de que corren a la gente de todos esos terrenos. Entonces, las vueltas de la complicación son tantas que en realidad tenemos que empezar a mapear de muchas maneras dónde está quién y quién es el de junto y quién es el enemigo. Por eso esos diagnósticos son muy importantes, ¿no? Cuando identificas grupos de personas que son afines a ti, pues poder empezar a trabajar en crear diagnósticos de lo que está ocurriendo en tu localidad, empezar realmente a hacer la historicidad, el mapeo, de lo que es tu región, tu localidad, tu entorno, y a partir de ahí poder retejer la historia de ese lugar y a partir de eso poder ver para dónde, ¿no? De una manera, sí del centro a la periferia, pero nunca nada más como si no tuviera costos, como si no tuviera conflicto, como si no tuviera un desafío muy concreto y muy brutal que remontar. Bueno, yo solo retomo la pregunta de Francisco, es recuperar el cariño es de Eduardo Grillo y Grimaldo Rengifo, ¿no? No me podía quedar sin contestar. Y bueno, Ramón, pues es que escuchándote siempre es como muy fuerte o sea, la conversación precisamente, ¿no? Por un lado, hay un panorama que es terrorífico, como bien dices, con todos estos objetivos que es como no pararíamos también de adjetivar la situación y además esta cosa que se retuerce y se retuerce y se retuerce y se complica y recomplica, pero me quedo con esto, ¿no? Creo que esta conversación nos ayuda precisamente a situar cuáles son como los momentos importantes o las cosas importantes, ¿no? Lo primero sería distinguir
y no contribuir a esto de nombrarles cosas a estas entidades que son importantes, a no objetualizar y a no mercantilizar, a no contribuir a la mercantilización. Y lo segundo es hacer ese mapeo que dices, ¿no? Y darnos bien cuenta con quién podemos conversar y qué tipo de conversaciones son las necesarias. Y también aprender a llevar estas conversaciones a espacios radicales, ¿no? O que se activen para radicalizar. Y creo que pues por ahí nos podemos quedar con esto. Yo quiero, pues estamos ya como en nuestro tiempo límite y pues te quiero agradecer como siempre. Siento que dejamos en suspensivos, esta conversación va a seguirá detrás y pues muchísimas gracias por venir aquí como a compartirnos esta forma de leer este mundo complicado y bueno, contribuir como de alguna manera a imaginarnos desde otro lugar, ¿no? Sí, yo quisiera más bien terminar diciéndoles, ahora sí que contestándoles, que sí, yo soy absoluto fan de Grillo y Rengifo y también de recuperar el cariño, ¿no? Pero es importante que lo pongamos todo como en ¿cómo decirle? Como en el flujo de los acontecimientos vertiginosos que vivimos y entonces darle su dimensión plena y a cada abrazo y a cada mirada y a cada sonrisa con la que podamos realmente ejercer el cariño, ¿no? Entonces, yo les agradezco a ustedes más bien muchísimo, pues ahora sí que por la posibilidad de desmadejar el hilo que yo cargo, ¿no? Y que de alguna manera pesa y al mismo tiempo aligera, ¿no? Es y eso también me da mucho gusto siempre. Y con interlocutores con ustedes, como ustedes, con toda la conversación que de alguna manera fluye también de ustedes para uno, pues es siempre un regalo estar conversando. Yo puesto cuando ustedes me digan. Esperemos que este hilo tenga muchos cabitos que queden por ahí, en muchos alfileres. Muchas gracias, de verdad. Mónica, pues quedamos aquí súper intensos con esta conversación con Ramón, de muchas ideas, muchas propuestas, muchos cuestionamientos sobre todo. A mí me aclaró algunas cosas sobre la cuestión de crear comunidad bueno, como tú bien sabes, por el libro que estoy escribiendo y por eso recuperé también el libro de Recuperar el Cariño porque lo acabo de leer precisamente como bibliografía para el libro de las propuestas para salir del problemón llamado crisis climática, que como dijo él, no hay una sola solución, o sea, no hay una persona, ¿no? Un pueblo que nos pueda ofrecer, ¿no? Aunque por más que querramos una solución última sobre esto, porque nos hace falta recorrer mucho camino y en el camino conversar. Pues sí, ir conversando y bueno, habrá momentos de hacer silencios y repensar, ¿no? Y momentos de caernos un poquito y momentos de recuperar no solo el cariño, sino también como la fuerza y la radicalidad. Creo que con eso me quedo también. Yo también. Mónica, pues se nos acaba el tiempo, hay que despedirnos de su episodio y nos vemos la próxima entrega de Antropocenistas. Antropocenistas es un podcast creado por Francisco Serratos y Mónica Nepote. Producción Francisco Serratos. Música de Chad Crouch bajo licencia de Creative Commons.